La arrogancia tiene un precio, y la ignorancia, una fecha de caducidad. Hoy, seremos testigos de la caída de un imperio de prepotencia. Un multimillonario, acostumbrado a comandar el mundo con un gesto, se sintió con derecho a humillar a una simple camarera, exigiéndole que se limitara a un único idioma. Esto es América. En mi mesa, hablas inglés. ¿Entendido? Él pensó que estaba imponiendo una regla. Poco sabía que estaba firmando su propio decreto de humillación. Esta no es solo una historia de idiomas. Es una lección de vida sobre el verdadero poder. Aquel que reside no en la cuenta bancaria, sino en la mente y la integridad. Quien tiene la riqueza puede comprar el silencio, pero quien tiene el conocimiento puede desenmascarar la farsa, por muy alta que sea. Quédese con nosotros hasta el final. El giro final le hará gritar de satisfacción. Antes de sumergirnos en el enfrentamiento que lo cambió todo, deje su me gusta. Suscríbase al canal para más historias de justicia y active las notificaciones. Y dígame en los comentarios, ¿desde dónde está viendo y qué lección moral cree que el millonario necesita aprender? El restaurante L'Étoile du Soir no era solo un establecimiento, era un monumento a la desigualdad social. Ubicado en la cima de un rascacielos en Manhattan, sus ventanas ofrecían una vista panorámica donde los problemas del mundo parecían pequeños, distantes, invisibles. Era el refugio donde la élite se sentía segura, blindada por la altura y el lujo, minimalista. El silencio era interrumpido solo por el discreto tintineo de cubiertos de plata y el susurro contenido de la conversación de negocios que movía el planeta. En este escenario de marfil y oro, encontramos a Juliette, 28. Su presencia era tan discreta como un grano de arena en la vastedad de una playa, pero su mente era un océano. Ella era la camarera, el rostro sonriente y pulido que servía vinos de cientos de dólares con la misma precisión de un cirujano. Sus ojos castaños, sin embargo, llevaban el peso de una larga y dura jornada. Juliette no era nacida en Estados Unidos. Su familia, originaria de Hungría, se mudó a Europa y luego a América, siempre en busca de oportunidades que nunca llegaban fácilmente. Ella vivía en un pequeño y modesto apartamento en Queens, dividiendo los gastos con otras 3 personas. Sus turnos en el L'Étoile eran de 12 horas, y el dinero del salario se dividía rígidamente. 70% para las mensualidades de su maestría en lingüística aplicada en 1960, la NYU, cursada por la noche, y 30% para la supervivencia. Su pasión y su secreto era la fluidez lingüística. Desde niña absorbía idiomas como una esponja, no por hobby, sino por necesidad y ambición. Ella hablaba húngaro, su lengua materna, inglés, con una pronunciación perfecta, sin ningún acento discernible, español, francés y, sorprendentemente, mandarín, que estudiaba con la intención de trabajar en comercio internacional. Sus cuadernos, garabateados con jeroglíficos y conjugaciones verbales, estaban escondidos bajo la cama. Su doble vida, su puente hacia un futuro que parecía eternamente fuera de alcance. En el restaurante, ella era solo Juliette, la camarera eficiente. Nadie, ni siquiera el gerente S.R. Gregory, 50, que priorizaba la discreción sobre la competencia, tenía la menor idea de la riqueza intelectual que se escondía bajo el delantal negro. El villano, la llegada del imperio de Ryan Thorne. El timbre de la puerta sonó con una reverencia especial. Entró Ryan Thorne, 40, el epítome del éxito y la arrogancia sin límites. Ryan era el heredero de una de las mayores fortunas de tecnología y construcción. Su traje, impecable, parecía haber sido cosido con la propia soberbia. Él no caminaba, él avanzaba, como si el suelo bajo sus zapatos fuera una concesión temporal. A su lado, un grupo de consultores y abogados parecía flotar en su órbita, asintiendo a cada microexpresión de su rostro. Estaban allí para discutir la adquisición de un complejo de resorts de lujo en América Central, un negocio multibillonario que, de concretarse, cimentaría el poder de Thorne en las Américas. Ryan se sentó en la mesa central del salón, la mesa 7, el punto focal donde todos podían verlo. Él no miraba a las personas,
Él miraba a través de ellas. Juliet fue asignada a la mesa 7. Su formación en lingüística le dio una sensibilidad aguda para la comunicación, y ella inmediatamente notó la dinámica tóxica en la mesa. Ryan no estaba consultando. Él estaba dictando. Y la única persona que parecía mínimamente desafiarlo era su principal abogado, Marcus, 55, un hombre de postura cansada y mirada dubitativa. Juliet se acercó, con una sonrisa entrenada. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos al L'Étoile du Soir. ¿Desean empezar con alguna bebida?» Ryan apenas levantó los ojos de su tableta, donde exhibía un gráfico de ganancias agresivo. «Yo deseo una cosa». Ryan interrumpió, su voz grave e imperiosa. «Servicio que no me haga perder tiempo. Y sin acentos. Yo soy Ryan Thorne. Mi mesa es donde se toman las decisiones, no donde se tropieza con palabras. Tráigame la botella más cara de Burdeos que tenga, algo pre-1980. Y para mis colegas, sirva lo que ellos quieran. Rápido». Juliet mantuvo la calma, aunque el pinchazo de desprecio era palpable. «Perfectamente, señor Thorne. Un Chateau Margaux 1978. Será perfecto. Si me permite una sugerencia...» «No la permito». Él la cortó de nuevo, levantando la mirada, y esta vez, él la vio de verdad, pero con un desdén estudiado. «Yo pedí el más caro. ¿Qué cree usted que sabe sobre vinos que yo no sepa? Traiga lo que pedí». Juliet retrocedió, su rostro una máscara de profesionalismo. La sugerencia era que el 1978 estaba en su apogeo, pero el vino más caro era una cosecha más joven y, francamente, sobrevalorada. Pero la regla era, el cliente siempre tiene la última palabra, incluso si la última palabra es la de la ignorancia adinerada. Gatillo de sospecha. Mientras Juliet se alejaba, notó un detalle que la mente del lingüista, atenta a las minucias y patrones, registraba automáticamente. Ryan Thorne estaba gesticulando con el dedo meñique vendado, una tirita simple, de farmacia. Extraño para un hombre que vivía en el más alto lujo. Ella guardó la información en un compartimento mental de curiosidades. El primer acto de humillación. Los minutos se arrastraron con la intensidad de un drama de tribunal. El vino fue servido, la comida, pedida. La discusión de negocios en la mesa 7 se elevó de volumen. Estaban debatiendo la cláusula de responsabilidad ambiental en el contrato de adquisición de los resorts. «La cláusula ambiental es un chiste, Marcus», Ryan declaró, golpeando el puño en la mesa, haciendo tintinear los vasos. «Reduzca a la mitad el presupuesto para la reforestación. Nadie lee esa letra pequeña. Y si la leen, ¿quién nos detendrá? ¿Los ecologistas en sandalias? Ellos no tienen dinero para un juicio que dure más de una semana». Marcus carraspeó, mirando nerviosamente alrededor. «Ryan, la legislación local, especialmente en Panamá, se está volviendo más rigurosa. Y la reputación, el patriarca, su padre, el señor Arthur Calpel, siempre insistió en la fachada de ética corporativa. Mi padre está retirado, Marcus». Ryan se mofó, tomando un trago agresivo de su vino. «Yo soy la ética ahora. El único verde que me importa es el del dólar». En ese momento, Juliet se acercó para rellenar el agua y retirar un plato vacío. Estaba a 1 metro de distancia, pero la arrogancia de Ryan la golpeó como una ola de calor. Ryan la vio, detuvo la conversación, con una sonrisa depredadora. «Camarera», él llamó, chasqueando los dedos. «¿Es usted nueva aquí?» Su acento... «¿De dónde es?» Juliet se detuvo, sosteniendo la bandeja. «Soy de la región, señor Thorne. ¿Puedo ayudarlo con algo más?» «Sea honesta», él insistió, con un tono de quien está atrapando a alguien en una mentira. Su acento tiene un... ¿qué? Latino. ¿Es español? Juliet sintió el calor subir en sus mejillas. La cuestión no era el acento, era el permiso para existir. «Estudié idiomas, señor Thorne. Mi acento nativo es bastante neutro». Ella respondió con firmeza profesional. Ryan se rió alto, un sonido seco y estridente que atrajo la atención de otras mesas. Se inclinó hacia adelante. «Míreme, niña. Usted está en un establecimiento de primera clase, sirviendo a personas que mueven trillones. Cuando usted esté en mi mesa, el idioma es uno solo, el idioma de los negocios,
el idioma de América, y es el inglés. Bajó la voz, haciendo la humillación personal e íntima, destinada a congelarla en el lugar. Esto es América. En mi mesa hablas inglés. ¿Entendido? Él dijo la frase en un español deliberadamente malo, mal articulado y cargado de escarnio, para demostrar cuán superior era el inglés, y por extensión, él mismo. El salón quedó en un silencio tenso. Los consultores de Ryan se encogieron. Marcus miró hacia el techo, deseando desaparecer. El cuerpo de Juliet estaba en llamas. No por la vergüenza, sino por la rabia contenida. Aquella frase, dicha con tanto desprecio, golpeaba su historia, sus sacrificios y su búsqueda incansable de conocimiento. Era la personificación de la injusticia de clases, el rico que cree que puede dictar las reglas de la existencia del humilde. Ella respiró profundamente. El momento pedía sumisión. El profesionalismo pedía que ella tragara el orgullo y respondiera con un simple «Yes, sir». Pero el máster en lingüística en su interior, la mujer que estudiaba las estructuras de poder detrás de la comunicación, susurraba otra cosa. Aquello no era una petición de servicio, era una declaración de guerra de clases, un intento de silenciamiento. Ella agarró el plato vacío con fuerza. «Yo entendí, señor Thorne». Ella respondió en inglés perfecto, su voz baja y controlada. «Excelente». Ryan sonrió, volviéndose hacia sus abogados, como si acabara de entrenar a una mascota. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Los impuestos sobre el beneficio en la adquisición. Panameña. Marcus, recuérdame la cláusula de exención que tu equipo de abogados encontró. Aquella que hace que el gobierno parezca un grupo de aficionados. Juliet se detuvo a solo 3 pasos de distancia, con el plato en la mano, pero su mente iba a 1000 por hora. El contrato panameño. Panamá. Ella acababa de terminar un trabajo extenso para la NYU sobre la diplomacia lingüística y legal de América Central. Ella había estudiado exhaustivamente el Código Comercial panameño, artículo 423, y había algo en aquel dedo vendado, algo que la conectaba a un fallo fatal. El anzuelo estaba lanzado. El villano había dado el pistoletazo de salida a la humillación. La heroína, humillada, había encontrado la munición. Veo. Él había exigido el inglés. Él había exigido el silencio. Pero la inteligencia, a diferencia del dinero, no se somete a órdenes. Aquel dedo herido, aquel contrato panameño, la arrogancia de Ryan Thorne, todo estaba a punto de chocar. Si usted está sintiendo la misma rabia que sintió Juliet, es porque la justicia está a punto de ser hecha. Para no perder el momento del giro, recuerde darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y ahora, dígame, antes de seguir, ¿de dónde está viendo y qué lección moral cree que el millonario necesita aprender antes de que sea tarde? Comente abajo. El fantasma en el mapa, el fallo estructural y lingüístico. Juliet se retiró a la estación de servicio, el cuerpo aún vibrando con la adrenalina de la Murrow. Humillación. Se apoyaba en la encimera de mármol frío, pero su mente estaba caliente, hirviendo. Podría haber simplemente limpiado la mesa y vuelto al anonimato. Pero la frase de Ryan Thorne, «Esto es América. En mi mesa hablas inglés. ¿Entendido?», resonaba no como un insulto personal, sino como un desafío intelectual. Él había usado la ignorancia deliberada como arma, y eso era algo que Juliet, como estudiosa del lenguaje, no podía tolerar. Ella miró hacia la mesa 7. Ryan, confiado en su dominación, había vuelto a hablar sobre los resorts en Panamá. Abrió una carpeta de cuero y esparció planos y documentos sobre la mesa. «El punto crucial, Marcus», Ryan decía, golpeando el plano de uno de los edificios que sería erigido a la orilla del mar, es que la legislación de zonificación panameña, cuando es traducida al inglés por nuestro equipo, tiene una laguna en la cláusula de uso sostenible. Podemos construir 2 pisos más de lo permitido, siempre y cuando el impacto visual no sea intrusivo. Es una tontería que pusieron allí. Solo una formalidad. Uno de los consultores asintió. «Sí, señor Thorne. La traducción del artículo 423 del Código Civil parece favorecernos. La palabra clave es intrusivo.
que en inglés tiene una connotación más subjetiva que en español. Los abogados locales no se darán cuenta. En ese momento, Juliet sintió un escalofrío. El artículo 423. La palabra intrusivo. La luz se encendió en su memoria. El semestre pasado, su tesis de maestría, trataba exactamente de la ambigüedad léxica en documentos de comercio internacional bilingües. El caso Panamá E.E.U. Ella había buceado profundamente en el Código Civil y Comercial panameño. El problema no era la palabra intrusivo, era la traducción de la palabra panameña original, lesivo. En inglés, intrusive, intrusivo, se refiere a algo que invade el espacio visual o personal, algo que molesta. Es subjetivo y, como Ryan había dicho, una laguna. Pero en el español legal y técnico, de Panamá, lesivo significa perjudicial, en el sentido de causar daño o ser dañino al medio ambiente o a la estructura de vecindario. La diferencia no era semántica, era financiera. Si el proyecto fuera considerado lesivo, perjudicial para el ecosistema de la playa o para la estructura de agua, no solo sería embargado. La empresa de Thorne sería multada con decenas de millones de dólares y forzada a demoler lo que ya estuviera construido. Y más importante, el patriarca de la familia, Arthur Calpel, había invertido una enorme suma en títulos garantizados por la integridad y sostenibilidad del proyecto. Un fallo de traducción de ese calibre sería considerado fraude intencional o, como mínimo, negligencia grave, arruinando la reputación y la estabilidad de Thorne Global. El fallo no estaba en el código, estaba en la traducción que Ryan había encargado para que le diera la laguna que él quería. Su deseo de eludir la ley lo cegó ante el error fundamental, y el dedo vendado, la tirita de farmacia. Juliet se acordó de una noticia que había leído hacía 2 días sobre un pequeño accidente en el helipuerto del apartamento de Ryan Thorne. Él había intentado arreglar personalmente un pequeño componente de un motor de turbina que se había roto. La arrogancia de creer que era experto en todo. En la prisa y la falta de técnica, se había aplastado el dedo con una herramienta. ¿Por qué era esto importante? El patriarca, Arthur Calpel, no confiaba en Ryan. Arthur estaba en un crucero, pero era meticuloso. Él tenía la costumbre de pedir informes manuscritos y detallados de todas las grandes adquisiciones, exigiendo que el heredero firmara las versiones finales de los informes de evaluación. Un dedo lesionado, que dificultaba la escritura y la firma, significaba que Ryan probablemente había delegado a alguien que no era Marcus, sino a uno de los consultores más jóvenes, la tarea de revisar y firmar el informe final para el patriarca. Una revisión apresurada y descuidada, una apuesta en el desprecio por el detalle. La arrogancia era el veneno. La tentación, quedarse en silencio o exponer la verdad. Juliet se quedó inmóvil, con el plato de plata en la mano. El plato estaba frío, pero el dilema era candente. La voz de la prudencia. Miedo. Cállese. Salga de aquí. Usted es una camarera. Se reirán de usted. La despedirán. Su maestría está casi allí. El dinero es poco. Perderá el trabajo y el semestre. ¿Qué son unos pocos pisos más en un resort para... ¿Usted? No es su problema. La voz de la integridad. Conocimiento. Él la humilló por ser extranjera, por no hablar el idioma de América. Él está cometiendo un error de $70 millones basado en un error de traducción que usó para justificar la codicia. El patriarca Arthur Calpel no tolera el fraude. Y si ese fraude es descubierto, personas inocentes, tal vez inversores menores, serán las víctimas. Su conocimiento no es solo académico, es una herramienta de justicia. La tentación de irse era fuerte, pero el rostro de Ryan Thorne, sonriendo de satisfacción por su propia prepotencia, era un imán que la tiraba de vuelta. El L'Étoile era un escenario donde la hipocresía era servida en bandeja de plata. Alguien tenía que encender la luz. Juliet dio un paso hacia atrás, planeando cómo disculparse elegantemente y desaparecer. Pero la conversación en la mesa 7 continuó, y Ryan tocó un punto de inflexión. Marcus, prepara el resumen ejecutivo final para mi padre. Quiero todo listo para...
Enviar por mensajería hoy mismo. Dile que el asunto ambiental está tratado. Usa la traducción más suave posible. Él no necesita preocuparse por detalles de zonificación de terceros. Marcus dudó. Ryan, ¿estás seguro? ¿El patriarca? Yo soy el patriarca ahora, Marcus. Solo obedece. Ryan gritó, ahora visiblemente irritado con la terquedad del abogado mayor. Juliet sintió que su cuerpo se movía sin que su mente le diera la orden. No era solo sobre el dinero, era sobre la verdad. Era sobre cómo el poder creía que podía reescribir la realidad. Apretó la bandeja y comenzó a caminar hacia la mesa. Su corazón latía al ritmo de un tambor de guerra. El señor Gregory, el gerente, la interceptó a mitad de camino, susurrando en un tono de advertencia. Juliet, distancia. La mesa 7 es intocable. Mantenga la discreción. Juliet asintió, pero no se detuvo. Estaba en piloto automático, impulsada por una fuerza que era la suma de años de estudio y de todas las humillaciones sufridas en 1900. Silencio. Se detuvo al lado de la mesa de conferencia, no detrás, sino al lado de Ryan Thorne, donde todos podían verla. El confronto. La voz que no debería existir, Ryan, estaba terminando de beber su vino. La miró con impaciencia. ¿Qué es ahora? ¿No te dije que volvieras cuando te llamara? Juliet puso la bandeja a un lado, un gesto que indicaba que no estaba allí para servir, sino para hablar. Con permiso, señor Thorne. No quería ser entrometida. Ella comenzó, su voz clara, pero baja, forzándolos a inclinarse para oírla. Pero escuché su discusión sobre el artículo 423 del Código Panameño y la cuestión de intrusivo. El silencio cayó sobre la mesa. Los abogados se congelaron. Ryan parpadeó, la sonrisa arrogante deshaciéndose en un ceño fruncido de incredulidad. ¿Usted escuchó? ¿Y qué? ¿Estaba espiando la conversación de una mesa de negocios que vale billones, chica? Su tono era peligroso. Yo le ordené hablar inglés y servir, no fisgonear. Solo estaba limpiando, señor. Thorne, Juliet respondió, imperturbable. Pero como mi trabajo requiere atención a los detalles, escuché lo que se dijo sobre la traducción, y yo creo que hay un error grave. Ryan se recostó en la silla, riendo con escarnio, llamando la atención de todo el salón de nuevo. ¿Un error? Nuestro equipo de abogados internacionales con MBAs en Harvard cometió un error que la camarera del L'Etoile descubrió. Esta es la cosa más graciosa que he oído hoy. ¿Cuál es su calificación, querida? ¿Obtuvo un diploma en limpiar mesas y corregir multimillonarios? Los consultores rieron forzadamente, pero Marcus, el abogado mayor, miró a Juliet con un destello de cautela. Juliet, por favor, solo retire el plato. Marcus susurró. El error. Juliet continuó, ignorando el sarcasmo de Ryan y dirigiéndose a Marcus. No está en la palabra intrusivo en sí, está en el término legal. En el español panameño original, el artículo 423 usa la palabra lesivo. Esto es crucial. Intrusivo es un sinónimo amigable que su equipo de traducción usó para agradar al señor Thorne y justificar la construcción de 2 pisos más. Pero lesivo, en el contexto legal panameño, significa perjudicial o dañino. Dañino para el medio ambiente. Si se demuestra que esos pisos de más causan algún impacto negativo en la zona de playa. ¡Basta! Ryan rugió, golpeando la mano en la mesa con tanta fuerza que un vaso de agua se volcó. Él se levantó, la figura imponente ahora cerniéndose sobre ella. Su rostro estaba rojo, de furia. Usted, persona subalterna. Le dije que hablara en inglés y le ordené que se quedara en silencio. ¿Cree que su vocabulario de cursillo de idiomas es más importante que un equipo jurídico entero? Me está desafiando delante de mis consultores. Me está llamando codicioso y defraudador por culpa de una palabra que leyó en un libro de universidad barato. Juliet se mantuvo tranquila, pero su voz ahora era un látigo sutil. No estoy desafiando a su equipo, señor Thorne. Estoy corrigiendo un error que costará a Thorne Global millones de dólares en multas y juicios ambientales. Y estoy respondiendo a su exigencia. Ella hizo una pausa dramática. El silencio era absoluto. Usted exigió que yo hablara solo inglés, el idioma de América, y me preguntó si yo entendía su orden, dirigiéndose a mí en un español peyorativo.
Yo le dije que sí. Yo entendí. Su mirada se encontró con la de él, y la arrogancia de Ryan se transformó en confusión. Pero si usted desea discutir el contrato panameño y la legislación de zonificación, un documento fundamentalmente escrito en español, entonces debemos comunicarnos con la precisión exigida por el documento. El inglés es insuficiente para este nivel de detalle legal, pero yo tengo otras opciones. Ella dio un paso más hacia adelante, levantando la barbilla. El desafío lingüístico. Ella se giró hacia Marcus y los consultores y, en español claro y académico, dijo: «Caballeros, la traducción de lesivo como intrusivo es un error grave. Si el proyecto se considera lesivo para la zona costera, el artículo 423 obliga a la demolición inmediata. Por favor, revisen el original». Ella se giró hacia Ryan y, en francés perfecto, el idioma de la alta diplomacia, dijo: «Monsieur Thorne, votre mépris pour la précision est votre plus grande faiblesse. L'argent achète des traducteurs, mais pas l'intelligence. Señor Thorne, su desprecio por la precisión es su mayor debilidad. El dinero compra traductores, pero no inteligencia». Ella continuó en húngaro, su lengua materna, que sonaba exótico y formal, mirándolo directamente a los ojos, como si lo estuviera maldiciendo. «Agog el bakit, el feleti arresleteket, as on yengeje epenaleneces». La arrogancia ciega. Usted olvida los detalles. Su debilidad es justamente el desprecio. Ella entonces se giró hacia el consultor más joven, que parecía horrorizado, y en mandarín culto, profirió una cita sobre la prudencia en los negocios. «Zhi qianlu, biyo ishi, yu qianlu, biyo ida, buyao rang tan la mong bini dui shije de panduan». Hasta el sabio tiene un desliz, hasta el necio tiene un acierto. No deje que la codicia ciegue su juicio sobre los detalles. Finalmente, ella miró a Ryan, volvió al inglés perfecto, y con la voz ahora cargada de autoridad, no de sumisión, ella terminó: «Yo hablo 5 idiomas con fluidez, señor Thorne. Usted solo consiguió hablar 1, y con la única intención de humillarme. La diferencia entre nosotros no es el saldo bancario, es la profundidad. Y la profundidad de mi gramática revela la superficialidad de su codicia». Ryan estaba lívido. Parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. El silencio en el letual era tan espeso que parecía físico. El escenario estaba montado. La verdad había sido revelada, no en un susurro, sino en 5 lenguas diferentes. La heroína había usado el arma de la educación para desmantelar el muro de la arrogancia, pero el poder no cede fácilmente. El enfrentamiento se había iniciado, y el castigo, doloroso e inmediato, era inevitable. ¿Qué pasaría ahora? ¿Sería el despido el precio final de la verdad? La tensión es máxima. Si usted siente la satisfacción de ver la arrogancia ser confrontada por la inteligencia, muestre su apoyo. Dé me gusta al vídeo. Suscríbase al canal para más giros de justicia social y active las notificaciones. Y ahora, dígame, antes de seguir, ¿cuál de los 5 idiomas fue el más impactante para usted? ¿Y qué haría usted si estuviera en el lugar de Juliet? Prepárese, pues. El desmonte intelectual y el despido están llegando en la parte 3. El diálogo de poder, la represalia y la firmeza. El rostro de Ryan Thorne estaba desfigurado, no por rabia, sino por una vergüenza que él no conseguía procesar. Tener su autoridad, su riqueza y su intelecto cuestionados delante de sus subordinados por una persona en uniforme de camarera era la peor pesadilla de su vida egocéntrica. Había sido ridiculizado por su propia arma, la lengua. Usted está loca». Ryan finalmente consiguió escupir, su voz una mezcla de histeria y amenaza. ¿Quién se cree usted que es para interrumpir una reunión de negocios y empezar a hacer un show de feria de idiomas? Esto es un chiste. Marcus, diga que está equivocada, que nuestro equipo de traducción es de primera línea. Marcus, el abogado mayor, estaba pálido. Tomó el documento de adquisición y lo hojeó con las manos temblorosas. Era un profesional de ética dudosa, pero no era estúpido. Sabía que lo que Juliet había dicho tenía sentido legal. La diferencia entre intrusivo y lesivo en el derecho civil panameño
Era una mina terrestre. Señor Thorne, Marcus comenzó dubitativo. Con todo respeto, la señorita, de hecho, levantó un punto crucial de interpretación. La palabra lesivo en el artículo 423 es un término técnico que conlleva sanciones mucho más pesadas que la mera intrusión visual. Es una responsabilidad objetiva sobre el daño ambiental. Si usamos la traducción de intrusivo en el informe final que enviamos a su padre, podemos ser acusados de mala fe, en caso de que algo salga mal. ¿Mala fe?, Ryan gritó, empujando el plato sucio de vuelta hacia Juliet, casi derribándola. ¿Está usted de su lado? ¿De una empleada de mesa con complejo de superioridad? Mírela, Marcus. Está usando un delantal. Yo le pagué una fortuna para defender mi lado y mi dinero, no para dar credibilidad a la teoría de la conspiración lingüística de una camarera bilingüe. Juliet no vaciló. Se dirigió a Ryan, pero sus palabras eran para Marcus y los consultores, desmontando la base de la autoridad de Ryan. El señor Thorne tiene razón, caballeros. Yo soy solo una camarera, pero la ley panameña no se preocupa por mi delantal, sino por la precisión de los documentos. El informe de ustedes necesita ser impecable para que el patriarca Arthur Calpel no desconfíe de su capacidad, señor Thorne, y él es conocido por revisar informes minuciosamente. ¿No es así? Especialmente los informes que envuelven grandes riesgos ambientales. Recuerden, Arthur Calpel valora la reputación por encima del beneficio fácil, y un error de traducción que puede ser leído como omisión intencional es un riesgo de reputación que él jamás aceptaría. El nombre Arthur Calpel flotó en el aire como una amenaza. Todos sabían que Arthur, aunque retirado, era el verdadero pilar moral, o al menos de fachada moral, de Thorne Global. Ryan estaba descontrolado. Se dio cuenta de que había perdido la batalla intelectual y que Juliet había señalado el fallo que lo haría parecer incompetente ante su padre. Su única represalia ahora sería personal. ¿Usted cree que es inteligente? Yo le muestro lo que es el poder de verdad. Ryan dio la vuelta a la mesa, deteniéndose a centímetros de Juliet. Usted citó 5 lenguas. ¡Qué maravilla! Yo cito una única cosa: mi extracto bancario. Yo soy el hombre que puede comprar su futuro, su universidad y el restaurante entero donde usted trabaja. Él agarró un fajo de billetes de $100 del bolsillo, tal vez 1000, y lo tiró al suelo, esparciéndolos cerca de los pies de Juliet. Tome esto. Es su propina. Una propina que vale más que su salario de un mes. Y ahora, arrodíllese. Arrodíllese. Recoja cada billete. Y pídame disculpas por haber intentado humillarme. Y tal vez yo la deje mantener este empleo patético. La sangre de Juliet se congeló, pero no tembló. Esta no era una exigencia de trabajo. Era un intento de aniquilación moral. El Chelsea Horizonte. Silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos los ojos estaban clavados en ellos. Juliet miró el dinero esparcido en el suelo. Ella miró el rostro hinchado de furia de Ryan. Ella se acordó de su pequeño apartamento en Queens y de las cuentas de NYU que la asfixiaban. La tentación de ceder, de tener un mes de alivio, por un breve segundo, la invadió. Pero el conocimiento la liberó. Señor Thorne, ella dijo, su voz tan baja que Ryan tuvo que inclinarse para oír. Yo no voy a arrodillarme. Su dinero, tirado así, no me humilla. Él solo expone su incapacidad de controlar cualquier cosa que no sea su saldo bancario. Usted no puede comprar la verdad. Y usted no puede comprar la precisión del artículo 423. Ella hizo una pausa, fijándolo. Usted perdió esta discusión. Y ahora, usted va a perder algo más. El castigo inmediato. El fin del empleo. En ese momento de tensión máxima, el señor Gregory, 50, el gerente, finalmente intervino. Estaba viendo la escena de lejos, paralizado entre el terror de perder al cliente más rico y el miedo a una pelea pública. Corrió hasta la mesa, desesperado. Señor Thorne, le pido 1000 disculpas. Esto jamás debería haber sucedido. Juliet, ¿qué cree que está haciendo? Vuelva al servicio ahora mismo. Ryan se giró hacia Gregory, su furia redirigida pero amplificada. No, ella no vuelve al servicio.
Gregory, escuche bien. Esta mujer no es solo entrometida, es insolente, antiética e intentó sabotear un negocio de proporciones internacionales con sus teorías de maestría. Ella me faltó el respeto delante de mis abogados. No solo está despedida, sino que quiero que la arrastre fuera de este salón ahora. Gregory miró de Ryan a Juliet, su lealtad yendo instantáneamente hacia el poder. Juliet, lo lamento. Está despedida. Inmediatamente. Por insubordinación y conducta inapropiada en presencia de un cliente. Gregory agarró el brazo de Juliet, intentando sacarla de la escena. Juliet tiró del brazo, erguida. Ella no necesitaba a nadie para sacarla. Ella miró a Ryan una última vez. Usted me está despidiendo por decir la verdad, señor Thorne. Tenga la seguridad de que su padre lo sabrá. Y sepa más. Cuando su proyecto sea embargado y la multa sea impuesta, su arrogancia habrá sido el mayor costo de todos. Ella miró el dinero en el suelo, y con un movimiento rápido y digno, ella recogió uno de los billetes de $100. Ryan sonrió, triunfante. ¡Eso! Tome el dinero, tacaña, y lárguese. Yo tomé este billete. Juliet respondió, sosteniéndolo entre los dedos con repulsa, porque es suficiente para cubrir los impuestos que incidirán sobre la pequeña indemnización que el Letual tendrá que pagarme por despido injustificado. Conserve el resto, señor Thorne. Usted lo va a necesitar. Con esa última puñalada en la vanidad de él, Juliet se giró y caminó hacia afuera del salón. Su salida no fue apresurada, ni llena de lágrimas. Fue digna y silenciosa. Ella dejó atrás un silencio pesado, lleno solo por la respiración agitada de Ryan Thorne. El señor Gregory corrió detrás de ella, mascullando sobre el papeleo de despido, pero Juliet ni lo escuchó. Ella había perdido el trabajo que pagaba sus cuentas de NYU. El precio de la verdad había sido cobrado. El amarre de los tópicos y el hilo de esperanza. Juliet estaba en la acera, bajo las luces brillantes de la Quinta Avenida, con el corazón acelerado. El despido era real. La humillación final había sido evitada, pero el impacto financiero era devastador. Perdí. La voz de la prudencia gritaba en su mente. Actuaste por orgullo. Tiraste todo lo que construiste por culpa de un principio académico. Ryan Thorne seguirá siendo rico. Y tú estás desempleada en la acera. Pero entonces, ella se acordó de la expresión de Marcus, el abogado. El miedo en sus ojos era genuino. Ella no había simplemente dado una opinión. Ella había señalado una bomba legal que Ryan, en su prisa y arrogancia, había plantado. Mientras caminaba, ella abrió la mano y vio el billete de $100 que había tomado. Era un símbolo amargo de su derrota, pero al voltear el billete, notó que había algo escrito a bolígrafo en la parte de atrás, una letra pequeña y apresurada. El patriarca está en el salón privado. Mesa C. Él escuchó. El cuerpo de Juliet se detuvo abruptamente. El shock la golpeó con más fuerza que el discurso de Ryan. El L'Étoile du Soir no tenía solo el salón principal. Tenía un salón privado, en el piso de abajo, reservado para clientes de 1900 altísimo perfil que deseaban discreción absoluta. La mesa C. El patriarca. Arthur Calpel. El nombre en el billete. Marcus. Fue él quien escribió. En la confusión, en el suelo, él se había arrodillado para recoger los papeles y usó el único billete que Juliet tomó como canal de comunicación. Una nota de alarma. Arthur Calpel, el fundador de Thorne Global, conocido por su inteligencia fría y por exigir integridad incuestionable, estaba a unos pocos metros de distancia, observando todo. La humillación de Juliet no fue en vano. Fue una audición. El despido fue el precio, pero la verdad es siempre la moneda más valiosa. Juliet había perdido el trabajo, pero había ganado un espectador, el hombre que realmente detentaba el poder. El escenario de la humillación se transformó en un campo de batalla, y su inteligencia no solo sobrevivió, sino que ahora estaba a punto de ser recompensada de forma abrumadora. ¿Qué haría el patriarca? La venganza del destino estaba en camino, y ella vendría de donde menos se esperaba. El post-enfrentamiento. El peso de las acciones. Juliet estaba parada en la esquina de la calle 57 con la Quinta Avenida. El brillo frío de las luces de la ciudad era el único consuelo. En sus manos,
Ella apretaba el billete de $100, ahora arrugado y sucio, con la caligrafía urgente de Marcus grabada en la espalda. La euforia del enfrentamiento se había evaporado, sustituida por un vacío aterrador. El señor Gregory la había encontrado en la salida y le había entregado un sobre fino con el último pago y la carta de despido, seca e impersonal. ¿Y ahora? La pregunta resonaba. Ella había actuado por un impulso moral, pero el estómago no entendía de moralidad, solo entendía de hambre. El alquiler estaba atrasado. Las clases de la maestría comenzaban en 2 semanas, y ella no tenía cómo pagar la mensualidad. El arrepentimiento vino en olas heladas. «Fuiste estúpida, Juliet», ella murmuró para sí misma. «Tuviste un trabajo estable, un futuro planeado, y tiraste todo por un principio de traducción y por vanidad. Ryan Thorne seguirá siendo rico. ¿Y tú? Tú estás desempleada en la acera». Ella miró el sobre con el salario. Era poco, insuficiente. El billete de Ryan, sucio de arrogancia, parecía aún más pesado. La verdad, muchas veces, era un lujo que los pobres no podían pagar. Estaba a punto de romper el billete de Ryan y tirarlo a la basura, cuando su teléfono sonó. Era un número bloqueado, pero la urgencia en su interior la hizo atender. ¿Aló? La voz del otro lado era profunda, tranquila, y cargada de una autoridad que no necesitaba gritar para ser oída. Era una voz que no imponía, simplemente era. ¿Es usted Juliet? ¿Juliet Varga? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Julian Thorne. Yo soy el conductor y asistente personal de Arthur Calpel. Juliet sintió que el aire se enrarecía en sus pulmones. Arthur Calpel, el patriarca. El nombre en el billete. El señor Arthur Calpel la está esperando en el L'Étoile du Soir. Salón privado. Mesa C. Ahora. Juliet parpadeó, intentando procesar. Yo acabo de ser despedida de allí. Yo no puedo. El conductor, Julian, la cortó con una paciencia firme. El despido de la señorita fue notificado, sí, pero el patriarca la convocó. Él no hace peticiones. Él indica. Y su indicación es que la señorita debe estar aquí en 5 minutos. El señor Calpel valora la puntualidad tanto como la precisión. Juliet miró el sobre en su mano y luego el edificio imponente del L'Étoile du Soir. Dignidad que la había hecho salir ahora la obligaba a volver. Ella no tenía nada que perder, excepto la curiosidad. «Estoy en camino», ella respondió, y colgó. El giro dramático. El padre y la sombra. Juliet regresó al L'Étoile du Soir. El señor Gregory la encaró con horror absoluto en la recepción. «Juliet, ¿qué está haciendo? Yo la despedí. Si el señor Thorne». «Fui convocada por el señor Arthur Calpel en el salón privado», ella dijo, su voz ganando una nueva capa de autoridad. Gregory tragó en seco. El terror en sus ojos era el reconocimiento de que el poder real no estaba en la mesa 7. Él indicó la escalera de caoba que bajaba al piso inferior. El salón privado era un santuario de discreción. En su centro, en la mesa C, estaba Arthur Calpel, 70. Un hombre con cabello canoso y bien peinado, que vestía un traje a medida que no gritaba riqueza, sino que la susurraba. Sus ojos, azules y penetrantes, reflejaban la luz de la vela con la frialdad del acero. Él estaba solo, saboreando un espresso. Juliet se acercó, sintiéndose pequeña, pero se obligó a mantener la postura erguida. «Señor Calpel, yo soy Juliet Varga». Arthur Calpel sonrió, un movimiento raro que suavizó su rostro. Él se levantó, algo que Ryan jamás haría por un subordinado. «Señorita Varga, por favor, siéntese, pida lo que quiera. No se preocupe por Ryan. Él está en una reunión turbulenta en el piso de arriba». Juliet se sentó, el billete de $100 aún arrugado en su bolsillo. «Yo lamento la confusión, señor Calpel. Yo no tuve la intención de causar un disturbio en su restaurante». «No se disculpe, señorita Varga». Arthur la interrumpió calmadamente. «Yo no la llamé aquí para reprenderla. La llamé para agradecerle». Juliet se quedó en shock. «¿Agradecerme? Pero yo fui despedida». «Usted fue despedida por exponer la incompetencia de mi hijo delante de sus abogados y por amenazar un negocio multibillonario. Desde el punto de vista de un gerente, Gregory actuó correctamente.
Desde mi punto de vista, usted nos salvó de un desastre financiero y legal sin precedentes. Él tomó una pequeña taza de café y la giró lentamente. Yo estaba aquí hace 2 horas, almorzando con un viejo amigo. Mi salón está perfectamente aislado acústicamente, pero la mesa C tiene una ventilación que permite que yo oiga, digamos, detalles de lo que pasa en el salón principal. Arthur la miró fijamente e intensamente. Yo oí toda la interacción, desde el momento en que Ryan exigió que usted hablara solo inglés, hasta el momento en que usted lo desmontó en 5 lenguas. Y sí, yo oí la parte sobre el artículo 423. Yo soy el responsable de construir la reputación de esta empresa encima de la ética ambiental, incluso si mi hijo cree que es solo una fachada. Él continuó, su voz llena de decepción calculada. Mi hijo, Ryan, tiene todas las ventajas del mundo, pero ninguna inteligencia real. Él cree que el dinero es un sustituto para la sabiduría. Él pagó millones por abogados y traductores que o fueron incompetentes o simplemente dijeron lo que él quería oír. Ellos tradujeron lesivo para intrusivo, porque él quería una laguna. Él quería construir más alto. Lo que usted no sabe, señor Calpel, Juliet intervino, sintiéndose obligada a ser totalmente honesta, es que Ryan probablemente ni siquiera leyó la traducción. Él delegó la tarea de firmar el informe final, por culpa de un dedo lastimado. Arthur se quedó en silencio por un momento. Luego soltó una risa baja y, triste, un dedo herido, que le impidió revisar un documento de adquisición multibillonaria. Es la arrogancia perfecta. Él cree que es bueno en todo, hasta en mecánica de helicóptero, y paga el precio en incompetencia delegada. Él entonces se inclinó sobre la mesa, y su mirada se volvió más directa, más intensa. Usted, señorita Varga, no es una camarera. Usted es una estudiosa seria. Usted es una lingüista con un sentido de integridad que es imposible de comprar. Usted demostró tener más respeto por la ley panameña y por la reputación de mi empresa que mi propio hijo. Usted tuvo la valentía de arriesgar su sustento por culpa de la verdad. La propuesta absurda. La inversión de papeles. Arthur tomó un sobre grueso de su saco y lo deslizó por la mesa hasta Juliet. No era un sobre de despido. Era un sobre de oportunidad. Señorita Varga, yo tengo 75 años. Mi tiempo al frente de Thorn Global está terminando, y mi hijo está probando ser una catástrofe con una tarjeta de crédito ilimitada. Yo necesito inteligencia real y lealtad en la empresa, no de aduladores. Por eso, él dijo, con una entonación que era casi una orden, yo le hago una propuesta que es totalmente desproporcionada a su posición social anterior, pero perfectamente adecuada a su inteligencia y carácter. Juliet miró el sobre, sin atreverse a abrirlo. Primero, el dinero no es más un problema. Thorn Global pagará su mensualidad integral en la NYU, su maestría, y una beca de estudios para que usted no necesite trabajar en otro lugar. Esto es lo básico. Él hizo una pausa, el ápice de la tensión. Segundo, yo la quiero en Thorn Global, no como asistente, sino como consultora jefe de cumplimiento internacional. Su trabajo será revisar todos los documentos de adquisición en América Latina y Asia para evitar exactamente ese tipo de error lesivo. Usted se reportará directamente a mí mientras yo esté en la empresa y tendrá autoridad para suspender cualquier transacción que no atienda a los estándares de integridad y precisión. Sus abogados senior, incluyendo a Marcus, ahora se reportarán a usted para la validación final de los documentos. Juliet se sintió mareada. Marcus se reportaría a ella. Ryan, indirectamente, estaría bajo su vigilancia. La camarera, ahora, era la guardiana de la ética de la empresa multibillonaria. ¿Y el salario? Juliet consiguió susurrar. Arthur sonrió de nuevo. El salario será acorde al nivel de responsabilidad. $1 millón por año, más bonos. Y una cosa más. Al final del mes, cuando yo oficialmente anuncié mi semijubilación y reorganización, yo la nombraré miembro del Consejo de Ética y Gobernanza de Thorn Global. La propuesta era audaz. Juliet, la estudiante de lingüística, desempleada hacía una hora, sería la consultora y miembro del consejo de una de las mayores empresas del mundo.
Una inversión de papeles total. Pero, ¿y Ryan? ¿Su hijo? Juliet preguntó, intentando mantener la compostura. Ryan, Arthur, suspiró. Necesita ser educado. Y él será educado por la verdad y por el costo de su arrogancia. Usted, señorita Varga, será el espejo en el que él tendrá que mirarse todos los días. Usted no será la humilde a quien él despreció. Será la autoridad a quien él tendrá que reportarse. Él tendrá que admitir a todos que el error de traducción que él usó para intentar enriquecerse de forma antiética fue corregido por una camarera bilingüe. Arthur tomó un bolígrafo y una tarjeta de visita en blanco. Él escribió su número personal. Piense en esto como el karma, señorita Varga. El universo usa la inteligencia para castigar la arrogancia. Y usted será la mano ejecutora. Juliet abrió el sobre, donde vio el borrador de un contrato y un cheque gordo como adelanto. Su futuro, que se había desmoronado en la acera, ahora estaba siendo reconstruido en oro. La justicia no es ciega, es, muchas veces, implacable. Juliet había sido humillada por el poder del dinero. Ahora, ella sería recompensada por el poder del conocimiento, y su humillador sería forzado a testimoniar su ascenso. La inversión estaba completa, pero la catarsis final aún estaba por venir. ¿Qué haría Juliet con ese nuevo poder? El juego cambió. La arrogancia de Ryan se transformó en el triunfo de Juliet. Si usted amó este giro del destino, ahora es el momento. Deje su me gusta. Suscríbase al canal para no perder ninguna historia de superación y justicia. Y active la campanita. ¿Qué cree que Juliet debería hacer con Ryan? ¿Debe ser vengativa o justa? Comente abajo y prepárese para la parte 5, donde la catarsis final y la lección moral serán entregadas. La ascensión, la condición audaz y el nuevo sistema. Juliet encaró a Arthur Calpell. El cheque y el contrato parecían quemar la madera de la mesa. Aceptar la propuesta era el sueño de una vida, la anulación de toda su lucha financiera. Pero ella no quería ser solo una consultora bien pagada. Ella quería que su ascenso significara algo más profundo. Ella quería justicia, y no solo una promoción. Señor Calpell, Juliet comenzó, su voz firme, la dignidad intacta. Yo acepto su propuesta, pero tengo una condición. Arthur Calpell, que esperaba sumisión agradecida, levantó una ceja, interesado. ¿Una condición? Hable. Usted me ofreció un cargo de poder para proteger a Thorn Global de errores caros. Pero el error no fue solo de traducción. El error fue la cultura de arrogancia de su hijo. El hecho de que él creyera que el dinero le daba el derecho de humillar y de ignorar la ley. ¿Y qué propone la señorita? Arthur preguntó, evaluándola. Yo propongo que mi función, como consultora jefe de cumplimiento internacional, sea anunciada oficialmente a la prensa y a la directiva, con énfasis en el motivo. Yo fui contratada para corregir el fallo ético y legal que su hijo, Ryan Thorn, intentó imponer a costa de la reputación de la empresa. Ella continuó, la voz aterciopelada, pero fuerte. Además, yo quiero total autonomía para crear un TAO, Programa de Inmersión y Sensibilidad Global obligatorio para todos los ejecutivos senior, incluyendo a Ryan. Ellos deben entender el impacto social de nuestras acciones y el valor de la precisión cultural. Necesitan salir de sus torres de marfil. Arthur Calpell sonrió, esta vez una sonrisa de aprobación sincera. Audaz. Me gusta. Eso no es venganza. Es reeducación. Está hecho. El anuncio será claro. La humillación de él será pública. Y su ascenso, la prueba de que la inteligencia y el carácter son las monedas de cambio más valiosas. 3 días después, el mundo corporativo de Manhattan fue sacudido. Thorn Global anunció el nombramiento de Juliet Varga. El comunicado de prensa, emitido por el propio Arthur Calpell, fue quirúrgico. La empresa estaba comprometida con el más alto estándar de precisión legal y ética, recientemente amenazado por un fallo de juicio senior. El ascenso de Juliet fue meteórico. Ella se mudó a un apartamento confortable, pagó las mensualidades de NYU, integralmente y por primera vez en la vida, pudo concentrarse en su trabajo y estudios sin la sombra de la privación. El destino del villano, la humillación final,
La verdadera catarsis vino en la primera reunión del Consejo de Thorne Global, después de su nombramiento. Ryan Thorne estaba sentado a la mesa de ébano, pálido y rígido. La noticia de que su camarera bilingüe era ahora su superior, con salario y autoridad para derribar sus proyectos, había sido un golpe más duro que cualquier proceso judicial. La reunión comenzó. Arthur Calpel, al mando, le dio la palabra a Juliet. Juliet, vistiendo un traje sastre elegante, con su cabello recogido de forma profesional, parecía haber nacido para la posición. Ella tenía en sus manos el informe sobre la adquisición panameña. Señores, Juliet comenzó, su voz resonando en la sala. Como consultora jefe de cumplimiento, mi primera acción fue revisar el proceso de adquisición del resort panameño. Descubrimos que la traducción de lesivo para intrusivo fue usada deliberadamente para facilitar una construcción que violaría la zonificación. Ella se giró hacia Ryan, la mirada inquebrantable. El responsable por la aprobación final de esta traducción incorrecta fue el señor Ryan Thorne. Su arrogancia en ignorar los detalles y la ley local, combinada con su falta de respeto por la inteligencia y la integridad, costaría a Thorne Global, en multas y demolición, un valor estimado en $95 millones. Ryan intentó defenderse. «Padre, yo no leí el informe final porque me lastimé el dedo. Fue un error del equipo. Fue tu arrogancia al creer que el dinero sustituye la supervisión y el respeto, Ryan». Arthur lo cortó, furioso. «El error fue tuyo, y él será corregido por Juliet». Juliet entregó un nuevo informe. Como castigo, y para garantizar la integridad de Thorne Global, Juliet declaró, su condición ahora volviéndose realidad. «Yo recomiendo que el señor Ryan Thorne sea retirado de todas las funciones de Minimet adquisición por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, él será reubicado como consultor de proyectos comunitarios en América Central, trabajando a tiempo completo en la región, aprendiendo el idioma y la cultura local, y garantizando que las construcciones sean realmente sostenibles. Él se reportará a mi equipo y deberá demostrar fluidez funcional en español al final del periodo». La humillación de Ryan fue absoluta. El hombre que exigió que ella hablara solo inglés sería forzado a aprender español, no en la comodidad de un aula, sino en el lodo de la realidad. Él sería el subordinado moral y funcional de la mujer que había humillado. Ryan se levantó, golpeando las manos en la mesa. «Usted está haciendo esto por venganza. Usted es solo una...». Él no consiguió terminar la frase, pues la palabra camarera se rehusó a salir. «Yo soy la consultora jefe de cumplimiento, señor Thorne», Juliet respondió, con una sonrisa de triunfo. «Y estoy solo corrigiendo el error. Su nuevo cargo requiere la comunicación precisa. Y como usted insistió, el idioma de América del Sur no es el inglés. Ahora, por favor, prepare sus documentos para el viaje. Su vuelo sale mañana. Y no se preocupe por el idioma. Yo soy fluente en 5. Puedo traducirle las instrucciones, por si necesita ayuda». Ryan se hundió en la silla, derrotado. El silencio en la sala era de satisfacción. Juliet sintió la catarsis. No fue la venganza barata, sino la reescritura del sistema. Ella usó su nuevo poder para forzar un cambio ético y personal, en lugar de solo derribar al villano. Ella probó que el mérito, la inteligencia y la integridad siempre vencerán a la riqueza y la arrogancia. La historia de Juliet Varga es la historia de que la profundidad siempre supera la superficialidad. Ryan Thorne, con todo su dinero, creía que podía comprar la ley, la verdad y el silencio de los humildes. Él intentó humillar a una estudiosa por su origen, por su supuesta falta de idioma americano, pero él descubrió que el verdadero poder reside en la mente disciplinada y en el carácter. El dinero puede construir rascacielos, pero es el conocimiento el que sostiene el cimiento. La lección de vida es clara. Nunca subestime a quien le sirve. Su camarero puede ser un estudiante brillante. Su limpiadora puede ser una científica en otro país. La arrogancia ciega y la humildad, cuando es aliada a la competencia, se convierte en la llave maestra para el éxito. Juliet no se arrodilló por el dinero. Ella se levantó por el conocimiento, y al hacer eso,
Ella no solo salvó su vida, ella salvó a Thorn Global de su propia codicia. Si usted se sintió vengado moralmente, si vibró con la caída de la arrogancia y el ascenso de la humildad, es porque usted también valora la justicia. Si esta historia de justicia y superación lo conmovió, haga su parte. Dé me gusta al vídeo ahora mismo para que este mensaje de moralidad llegue a más personas. Suscríbase al canal y active la campanita para no perder ninguna de nuestras emocionantes historias de catarsis y giro. Y no se olvide de comentar qué le pareció el castigo de Ryan Thorn y si usted concuerda en que el conocimiento es el verdadero poder. Su apoyo ayuda mucho a que continuemos trayendo estas narrativas de fuerte impacto moral. Comparta con quien necesita una dosis de justicia hoy. Gracias por mirar. Hasta la próxima historia, donde la arrogancia de otro villano encontrará su destino.